Qué bueno estar con todos ustedes. Bienvenidos a la entrevista de A Primera Vista en el 106.9 FM Radio. Luis Alonso Castro en controles, quienes habla Francisco Gómez. Les damos la bienvenida a esta emisión del 7 de septiembre. Nuestra invitada jamás olvidará que estuvo un 7 de septiembre de 2021 con nosotros. Hoy tengo el gusto que nos acompaña la diputada por el FMLN, Anabel Belloso. Anabel, qué gusto que nos acompañe. Muy buenos días, bienvenida. Gracias, Francisco. Muy buenos días. Un saludo a toda la audiencia, quienes también se conectan a la transmisión. Es un placer poder estar este martes a estas horas acá hablando sobre temas de interés. Y como muy bien se decía, un día que no es o no va a ser recordado por buenas cosas, sino que lastimosamente por una de las decisiones quizás más irresponsables que hemos tenido en la presente legislatura. Bueno, vamos a hablar de ello. Tema principal, el Bitcoin, aunque hoy hay plenaria también. Sí. Es dos fechas importantes. No se sabe con qué se puede, antes de ir con el Bitcoin, no se sabe qué puede pasar ahora en la asamblea, o ya saben a qué van. Hay una característica, al menos ya se volvió, digamos, como el patrón de conducta de los diputados de Nuevas Ideas, en el sentido de que aun cuando se publica o se hace oficial una agenda en la plenaria, siempre, ¿verdad? Ha sido rara las veces que no, hay modificaciones durante el pleno para incorporar diferentes temas que no son en favor de la gente realmente y que tienen como el interés de aprobarlos, muchos de ellos sin hacer todo el proceso de formación de ley por dispensa de trámite, y hay que estar atentos y atentas porque siempre es así, ¿verdad? El carácter de deliberación, de consulta, de participación en el proceso de formación de ley que se había construido o venía construyendo antes, ha quedado prácticamente anulado. Por lo tanto, ahorita la agenda fue dada a conocer ayer en la noche, ¿verdad? Dentro de sus elementos que sí vienen incorporados es un dictamen que ya hace días había sido aprobado en la Comisión Financiera, por ejemplo, y no había bajado al Pleno Legislativo, que tiene que ver con dos peticiones para derogar la ley Bitcoin, que ellos en aquel momento en la comisión, y eso está en las grabaciones, lo descartaron enviándolo a archivo, pero hoy aparece como un dictamen desfavorable. Es decir, siempre sobre el mismo tema creo yo que va a estar también la agenda legislativa, solo que desde ahí, impulsada por quienes hoy toman las decisiones de manera impuesta de una correlación numérica, es con la no derogatoria, que ha sido una petición que no ha venido de los partidos, sino que son organizaciones que han llegado a la asamblea y que a través de diferentes diputados y diputadas han incorporado estas piezas. Eso es por un lado, ¿verdad? Creo que es el tema como más, digamos, relevante. Luego de Hacienda son unos temitas ahí de reformas presupuestarias que provienen de donación, no tiene que ver en este caso sí específicamente con préstamo, pero eso es lo que hasta hoy conocemos y como lo digo, hemos tenido ya en los martes de esta legislatura pues sorpresas que lastimosamente van en contra pues de los intereses de la población. Bueno, Anabel, hoy amanecimos también, aparte ya con del Bitcoin, con 3 asesinados en el mercado central, edificio de esto, me imagino que es por el parqueo y las carboneras más o menos, sí. Una señora y dos jóvenes, es tétrico comenzar a hacer. Sí, creo yo que cada vez más es imposible sostener en el discurso y en la narrativa del gobierno el tema de que todo está bien en materia de seguridad o de que el famoso que solo ellos conocen, plan control territorial, está teniendo efectos, porque en el territorio, cuando uno va a las comunidades, a las colonias, a los barrios, en los diferentes municipios, en mi caso que me corresponde estar más en el departamento de San Salvador, pues ahí la población vive otra realidad. Creo que es el reflejo justamente de que no existe una verdadera política pública, sino que al contrario, el tema que ha sido conocido a través de investigaciones periodísticas en cuanto a las alianzas que existen entre el gobierno y los grupos criminales, pues puede también ser este tipo de lamentables hechos un reflejo de ello. El verdadero control territorial sigue estando en las manos de estos grupos criminales y vemos cómo los delitos de las desapariciones fueron y siguen estando en incremento, ¿verdad? En este caso específico también las mujeres son la mayor parte de las víctimas y además el tema de las extorsiones
violaciones, de delitos comunes. Yo no sé si la gente ha visto hoy más frecuente el tema de que en las redes sociales la población denuncia, me robaron el teléfono, cosa que había quedado como un poco más relegada, no que no ocurriera, pero no con tanta frecuencia como hoy vemos que nuevamente retoma fuerza este tipo de hechos que son lamentables, porque al final quien se ve perjudicado directamente es la gente. Entonces este tema es también, digamos, que hemos visto en los últimos meses como el caso de los homicidios ya es imposible que lo tengan como que no hay, porque hubo momentos en que así lo manejaban, y también dado que no hay una confianza en el tema de las estadísticas o los datos oficiales, porque no ha sido desde un inicio vocación del actual gobierno el transparentar toda la información, y en este caso de la seguridad o de los problemas de inseguridad pues no ha sido la excepción. Entonces es lamentable porque al final las víctimas también terminan siendo en su mayor caso pues personas que nada tienen que ver en el tema, digamos, de grupos criminales. Bueno, 7:15, hoy sí vamos con el tema. Comienzo con una encuesta que estamos realizando en 106.9 FM Radio, en Twitter, y reza así: 7 de septiembre entra en vigencia ley Bitcoin. ¿Qué tanto sabes de cómo usarla? ¿De cómo se usará? Han votado 1.755 cuentas. El 65% de las cuentas dice que sabe nada. El 26% poco. Y el 9% mucho. Todavía le faltan 7 horas a la encuesta, así que ustedes pueden entrar en @106.9 FM Radio. Hoy entra en vigencia. Le hago la misma pregunta a usted. ¿Qué tanto sabe de cómo se usará? Y eso que usted tiene información de primera mano, podríamos decir. Sí, bueno, prácticamente de cómo funcionará, de cómo se ha estructurado, de cómo va a estar trabajando la famosa billetera, el mismo fideicomiso. O sea, no se tiene información y es obvio que el reflejo de los sondeos de opinión, incluida esta encuesta desde la radio, va a reflejar eso, porque la población, su mayor incertidumbre e inseguridad es también por este tema de que sabe que al final no es algo que vaya a beneficiar, y sobre todo cuando hay nula información por parte del gobierno al respecto de cómo están pensando que esto lo van a implementar. La ley en sí es una ley que ya sabemos pues todo el proceso que inconsulto, madrugón, que no hubo una mayor discusión técnica o valoraciones en cuanto a la factibilidad de implementarla. Solo tiene 16 artículos para un tema tan complejo y de impacto en la vida económica, política, social y también en este caso desde el ámbito tecnológico en la población. Y por lo tanto hemos venido desde el inicio de su aprobación, que fue el 9 de junio, reiterando, para empezar, todas los contras que tiene, digamos, que esto entre en vigencia, y que hoy pues ya entró en vigencia para la gente, y sobre todo esa inseguridad que uno la escuchaba en el territorio, que uno también cuando va a comprar incluso al mercado, a la tortillería de la colonia, al señor que vende el pan, le escuchan los temores que tienen alrededor de este tema. Y sobre eso el gobierno en ningún momento ha hecho tampoco, digamos, campañas de información, porque sabe que no tiene cómo sostener o argumentar que esto va a ser de beneficio. Es ya un capricho prácticamente, haciendo oídos sordos al clamor y a la petición de la gente de que esto no entre en vigencia, de que va porque va. Y en este sentido vimos cómo no cumplieron con los plazos dados en su misma ley en cuanto a al desarrollo de un reglamento. Esto se conoció hasta la semana pasada. ¿Y el reglamento para qué sirve? Esto se conoció la semana pasada, aún cuando en la ley porque ellos la hicieron y así la aprobaron, y cuando hablo de ellos es Casa Presidencial, porque eso llegó desde ahí, dictado desde Capres. El reglamento en toda ley busca desarrollar todo el contenido de una ley para garantizar su plena implementación, delegando responsabilidades en las instituciones, también dejando aspectos que tal vez la ley no logra desarrollar,
y los deja como en un marco general para que la población conozca a detalle y quienes estén al frente, digamos, de su implementación no tengan, digamos, ninguna duda de cómo esto debe llevarse adelante. Pero vemos que sale un reglamento publicado una semana antes, no un mes antes como ellos habían dicho, y lo que tiene son 8 artículos. 8 artículos que tampoco dan un mayor desarrollo o explican cómo va a ser este tema y además delegan responsabilidades a instancias a las que no les compete normar, por ejemplo, sobre las regulaciones específicas contra lavado de dinero, delegándoselas a Bandesal o autorizándoles también, en este caso vía fideicomiso, es un banco. Él debe regirse sobre ciertas normas que vienen dictadas desde la superintendencia del sistema financiero o del Banco Central de Reserva. Así funciona el sistema financiero. Pero ahí hacen una, digamos, una cosa que no tiene sentido en vías de que no es la entidad correspondiente, porque al final ellos saben que si se ponen demasiadas, digamos, candados o requisitos en este sentido de cuidar que no se vuelva esto, el tema de un paraíso donde pueda lavarse dinero, que la verdad que al final de eso trata pues este tema de las criptomonedas y no solamente del Bitcoin. Una de sus principales críticas por parte de los expertos es eso, cómo se vuelve un arca abierta para que la gente pueda, y en este caso los grupos criminales, lavar dinero. Por lo tanto, hay como una serie de contradicciones en cuanto a esa normativa a través del reglamento, pero lo que más preocupa es que no deja claridad de cómo la gente en el día a día, en todo caso, va a tener que, o va a ver que se implementa este mecanismo, esta moneda de curso legal. Ayer con mucha preocupación también señalábamos cómo desde uno de los asesores de la Secretaría Jurídica de la Presidencia se decía que sí tienen obligación de aceptar los empresarios. Y aquí hay que tener en cuenta algo, porque el ataque, exacto, el ataque de ellos viene en el sentido de decir de que estamos defendiendo a los empresarios, los del frente, pero es que miren, en El Salvador la realidad es que el 90% del empresariado es micro o pequeño, a lo sumo un porcentaje mediano, y entonces en este caso quien tiene un emprendimiento, un negocio donde ya puede emplear a 1 o 2 personas más para que le ayuden en las ventas, ese ya es un empresario, micro, pero es un empresario, y le están diciendo, es cierto, tiene que aceptarlo, no recibirlo. Es el gran, digamos, esa aseveración que se hizo en cadena nacional. Sí, no. Exacto, el sí, pero no. Pero ¿qué pasa a la larga? Va a llegar alguien a un establecimiento y le va a decir, miren, yo quiero comprar, pero con Bitcoin. Y si la persona ha decidido no aceptarlo, le están limitando también ahí su derecho a la actividad económica, en el sentido de que esa persona no le va a poder vender a esta otra persona. O al contrario, alguien dice, yo no voy a usar bitcoins, me voy a quedar con los dólares, no voy a descargar la aplicación, que creo yo que a estas alturas es, digamos, el llamado que se debe de hacer a la población para evitar que caiga en este juego que al final es más riesgoso que otra cosa, y llegue a un lugar y le dicen, fíjense que no, yo solo acepto Bitcoin, ya no va a poder comprar. O sea, se hace una distorsión en el sistema, se crea exclusión, y es lo que pero el asesor jurídico Argueta ayer dijo de que hasta lo podían demandar. Lo van a sancionar, es a lo que voy. O sea, uno entendía en el argumento de que hay que aceptarlos, pero no recibirlos, o que era voluntario, que ellos siguen repitiendo que es voluntario, de que alguien puede tomar la decisión bajo su realidad económica de ingresos, de decir, yo no me voy a meter a ese juego. Pero con eso están obligando que la gente lo haga. Y además porque el artículo 7 de la ley es claro. La ley dice en ese artículo, en el artículo 7, que deberá aceptar. Y deberá aceptar es una obligación, y que a la larga ha sido una imposición. Y además, lo que se decía ayer también por parte de algunos de los diputados de Nuevas Ideas, es que es cierto, si lo va a aceptar, exacto, lo va a aceptar, pero la convertibilidad por eso es inmediata. Y ese tema de la convertibilidad es la que ya estamos sosteniendo, exacto, la que ya estamos sosteniendo todos y todas, solo por un tema de que está en la ley, y además que en el fideicomiso se dice que es para respaldar la convertibilidad. Pero ¿cómo se está desarrollando? ¿Por qué ayer decidir ya gastar
bueno, de los costos además que ya habíamos venido conociendo, ¿por qué gastar en la compra de 400, creo que fue, ¿verdad? Bitcoins, que equivale... Si 200 o 400. No, después dijeron que habían comprado 200 más. Eso a través de redes. Y es lo que digo, o sea, la información oficial hoy uno la debe de retomar de un tuit que pone el presidente y de ribete un tuit en inglés, porque así lo vimos también publicado. Que vaya, eso digamos que no es el tema, pero al final el acceso a la información pública no debe de ser esa. ¿Qué estuvo detrás de esa compra? ¿Verdad? ¿A quién se le compró? O sea, hay todo un entramado. ¿Y por qué lo compra el gobierno? Exacto, estás asumiendo el riesgo toda la población, porque se tratan de fondos públicos. Miren, en este tema no es que si la tecnología o no, que todo el mundo ya va para el tema de las criptomonedas, eso es otra cosa. Pero en ningún país está regulado que sea moneda de curso legal porque tiene mucha incertidumbre. Ahí se pone en juego prácticamente como en un casino, es un juego de azar, que en un momento el valor está arriba, en otro está abajo. ¿Qué si una persona que se ve obligada por la ley a aceptar el Bitcoin, en el momento en que le compran está el valor sumamente bajo? Y ella lo va a tener que convertir en ese momento porque quiere los dólares. O sea que hoy el gobierno los ha comprado cuando más caro ha estado. No es, digamos que estaba en un precio similar a cuando se aprobó la ley, que después tuvo una serie de disminuciones. Y hoy eso, solo anunciar esa medida, obviamente genera ruido y altera, porque como es algo tan especulativo, altera y sube el valor. Pero así como esta decisión ahorita lo pudo subir, alguien pone un tuit, como en el caso de lo que ocurrió después de la aprobación acá de la ley que fue del señor Elon Musk, creo yo, en aquel momento, hubo una gran caída en el valor. Es así, ¿verdad? Especulativo, que a través de un tuit puede generarse o que gane valor o que lo pierda inmediatamente. Entonces, estar la población corriendo ese riesgo de pérdida de su poder adquisitivo, aun cuando le digan que lo va a poder cambiar en el momento, que si la gente no lo puede cambiar, que si la aplicación, así como pasó en la madrugada, colapsa y no se puede utilizar. Y en el momento que ya se pueda, ha perdido su valor. O por suerte, porque algunos dicen eso, pero lo puede haber ganado. Sí, pero es como un juego de azar. El país, la situación económica, la fuerte crisis que vive en la familia, que todos los días ven cómo los costos de la vida, de los precios de la canasta básica, de los productos de canasta básica, sus recibos de servicios básicos van para arriba, no necesita este tipo de medidas para solventarlo. Y es lo que no, digamos, el gobierno no quiere obviamente hablar porque no tiene cómo justificar. No es posible que a través del clamor de la gente, expresado a través de diferentes sectores, hayan peticiones de que esto se derogue y lo que hacen desde la Asamblea Legislativa, quienes lo aprobaron, es negar a la población un debate serio, un debate real, donde le digan a la gente, mire, no se preocupe, no tenga miedo, porque ellos dicen que la oposición es la que anda generando miedo y no es cierto, eso es totalmente falso. La gente se lo traslada a uno, el temor, y como no hay información, es obvio que la población va a tener todavía más incertidumbre. ¿Por qué no ellos se encargan entonces de explicar o de argumentar con números, con datos, cuál es la proyección, cómo esto realmente va a ayudar a una familia de allá del cantón Pajales, en Panchimalco, donde ni siquiera señal hay, a que va a tener inclusión financiera, de que va a poder accesar al sistema y con esto ya le van a poder prestar en un banco? Ese es el discurso que han hecho. O que las remesas realmente ya no van a pagar comisión. Miren, esa es una mentira. Si cuando uno habla con los compatriotas que con esfuerzo de su trabajo le mandan remesas a sus familias acá en el país, obviamente ellos pagan una comisión porque allá les cobra quien hace el envío. No es porque y que le digan, mire, usted está poniendo 100, de aquí no, la gente hace el esfuerzo de dar los 105, por ejemplo, porque 5 de lo que paga de comisión y que a la gente acá le vengan los $100. Eso va a seguir siendo igual. No es justo que por un capricho y por un negocio en el que están involucrados unos pocos, que hasta esta hora lo único que se conoce es a través de investigaciones periodísticas que fuertemente dicen que ahí está la familia del presidente y específicamente sus hermanos, ¿por qué no transparentar qué empresa es la de los cajeros? ¿Quién ha estado detrás de eso? ¿Cuánto nos ha costado a los salvadoreños y salvadoreñas? Eso es lo que la población señala, cuestiona y que en su gran mayoría
como lo decía el sondeo de opinión de la UCA la semana pasada, 7 lo rechazan, 7 de 10, pero 9, casi los 10, no lo quieren como obligación, porque no es lo mismo que esté regulado como un mecanismo de transacción, así como funciona o ha estado funcionando en el SONTE, que es el que ponen de ejemplo, y que tenga regulación para evitar abusos hacia la población, a que yo diga que es una moneda de curso legal. Además, porque El Salvador no es una isla, todas las implicaciones que esto tiene en materia macroeconómica también. ¿Qué pasa? ¿De dónde El Salvador obtiene la mayor cantidad de dólares? Porque obviamente no son nuestra moneda tampoco, así como el Frente tampoco votó allá a inicios del 2000 por esa medida. Se reciben a través de esas remesas, que hoy son más de 6,000 millones al año, es un presupuesto general de la nación prácticamente, o a través de las exportaciones, pero la mayor parte a través de las remesas. Y hoy que están fomentando el tema de que vengan a través de Bitcoin, ¿cómo El Salvador va a ir a comprar afuera los productos que necesita? Porque obviamente no somos todavía autosuficientes, ¿verdad? No nos sostenemos por nosotros mismos. Vamos a tener que estar también pagando por convertir toda esa gran cantidad de Bitcoin a dólares para poder ir a hacer transacciones económicas afuera. Es decir, hay una implicación fuerte. Eso desde el ámbito económico, que la gente no lo va a ver aterrizado en su día a día, que es lo que la población tiene preocupaciones y son válidas, son legítimas, porque sabe que al final esto es un negocio que va a quedar en unas pocas manos. Y a esto se le suma que le está socializando el gasto o el costo alrededor, sacrificando a los grupos más vulnerables. Porque ¿qué pudo hacer el gobierno? Primero, con los más de 200 millones que la semana pasada metió ya para este tema, que uno asumiría que de ahí tendría que haber agarrado estos más de 20 que gastó ayer en la compra de esos 400 Bitcoin, que se supone de ahí tuvo que haber sido, pero hasta es una ilegalidad porque incluso empieza a aplicar o hacer uso de esos recursos sin haber entrado en vigencia esa ley, que habría que analizarlo legalmente cómo es ese tema ahí, que muchos valoran que no estaba todavía habilitado. Pero a eso se le suma que en lugar de haber gastado en eso, lo pudo haber utilizado en otras prioridades de la gente, en necesidades reales que la gente tiene en su día a día. Entonces, le estás haciendo o nos está haciendo, porque ahí estamos incluidos todos y todas quienes pagamos impuestos y contribuimos a los fondos públicos, obviamente, y además aquellos grupos que dependen en su mayoría de los programas o proyectos que el gobierno puede ejecutar y que hoy, que está metido en este negocio, está dedicando nuestros recursos a ese juego de azar. Entonces es un tema que desde las diferentes aristas en las que uno lo puede ver, incluso tecnológicas, ¿vea? Donde sabemos que hay más del 40% de la gente que no tiene acceso a tecnología para utilizar este tipo de mecanismos. Hay exclusión y es por lo tanto, ¿verdad?, una de las decisiones, como lo dije al inicio, irresponsables, y a la que se le siguen sumando decisiones día a día, semana tras semana, para sostenerla, cuando la población dice, grita, y hoy nada más pues hay diferentes expresiones desde la calle pidiendo que se derogue. Bueno, hace 7 horas 30 minutos entró en vigencia la ley Bitcoin. Voy a leer un par de tweets del presidente de la República, Nayib Bukele. El primero que lo leo lo ha puesto a las 12:06, 6 minutos habían pasado. Ya está Shiba Wallet, @Shiba Wallet, en poder de Apple, Google y Huawei, esperando que esté disponible en sus tiendas. No debería de tardar mucho, esperemos un ratito. Significaba que todavía no podíamos descargar la aplicación. Aparentemente eso no es mayor problema. Posteriormente, a las 12:26, 20 minutos más tarde, hace como una broma porque la aplicación Chivo Wallet en internet, en Twitter, había puesto libérenme. De ahí él dice suéltenlo. El presidente es como algo gracioso. Pone a disposición también chivowallet.com, que esa es para descargar la aplicación, algo así. A las
2 de la mañana, 6 minutos. Aquí viene el primer tweet ya. Ya está disponible Chivo Wallet para todos los que tengan Apple, @app Gallery. Y pone el link. Seguimos trabajando para que esté lista en Google Play y App Store. Eso significa, todavía estas no son está. las más grandes Tiendas de aplicaciones, las que tenemos la mayoría. Luego pone un hilo a las 5 de la mañana, 6 minutos. Por unos momentos no funcionará Chivo Wallet, que entiendo que hasta el momento continúa igual. La hemos desconectado mientras aumentamos la capacidad de los servicios de captación de imágenes. Los problemas de instalación que tuvieron algunas personas fueron por esa razón. Preferimos corregirlo antes de volver a conectarla. Cualquier dato que traten de ingresar en este momento les dará error. El sistema está desconectado mientras se aumenta la capacidad de los servidores. Es un problema relativamente sencillo, pero no se puede arreglar con el sistema conectado. Mejor despacio y con buena letra. Un poquito de paciencia. Eso ahí despierta una alarma. A las 6:15 puso el ciudadano presidente. Por cierto, Chivo Wallet sí estará disponible para salvadoreños en Estados Unidos y en casi todos los países del mundo. En este momento el sistema está desconectado. Por cualquier acción dará error. Lo reconectaremos una vez tengamos instalados los nuevos servidores. Y hace 32 minutos dijo, estamos haciendo un test en vivo de los nuevos servidores. Los que ya hayan descargado Chivo Wallet y aún no se han registrado, podrían hacernos el favor de intentar registrarse y colocar en los comentarios si hay algún error o si todo el proceso funciona bien. ¿Qué lectura le da a todos estos mensajes? Mire, realmente es una pena y es condenable que en una decisión, como lo digo, donde la población en su mayoría se expresa en contra, se siga en esa dinámica de improvisación. Hoy sí pone el presidente que hay que hacerlo a paso lento y con buena pluma, cuando la ley la aprobaron Hace 3 meses. Sí, hace 3 meses. Pero además, en ese momento no hubo una discusión seria, real, para dar los argumentos del por qué debía aprobarse esa iniciativa, sino que fue un mandato que los de Nuevas Ideas y quienes se les pegan como chicle, en este caso sus aliados, lo aprobaron sin mayor discusión. Y hoy, teniendo después de ese periodo un plazo que ellos mismos establecieron, porque yo debo decir algo, en un primer momento hubo, y nosotros acompañamos, y esto fue, digamos, recogido de una serie de opiniones de economistas acá del país, una petición de reforma, donde con Dina nosotros nos buscaron y le dimos iniciativa. ¿Qué decía esa reforma? Que en aquel momento, digamos, era pertinente. Después quizás ya no tuvo sentido porque conocimos incluso que ya no era el tema del Bitcoin nada más, sino que en un futuro están pensando en otra criptomoneda. Imagínense con lo que hoy están dando a conocer, donde la improvisación, la falta y la incapacidad también, y no tener acá en el país una capacidad técnica instalada alrededor de estos temas. Es que hay que tener en cuenta la realidad del Salvador, y no es que uno quiera que vivamos en los tiempos de no sé ni cómo, en qué época situarlo, porque toda época obviamente ha tenido su evolución. Exacto, hemos venido evolucionando y no es que no querramos dar esos pasos, pero hay una realidad, y una cosa es de que estos mecanismos funcionen a que se impongan como moneda, y eso es lo que yo quiero que a la población también le quede claro. Y ahí hay que tener en cuenta con toda esa serie de tweets que puso el presidente en la madrugada y en horas de la mañana, que obviamente ni siquiera ellos, que han venido supuestamente trabajando alrededor de este tema, tienen claridad. Miren, si hace una semana veía yo también con preocupación cómo desde uno de los organismos multilaterales, y que en este caso es el BESIE, que tiene y da financiamientos a los países, decían que estaban poniendo a concurso una consultoría para la implementación del Bitcoin en El Salvador. Hace 2 semanas, donde ya estábamos a la vuelta de la esquina para llegar a esta fecha. Y miren lo que decía del tema de las reformas, ahí donde se descartaba de que fuera moneda,
donde se le quitaba la obligatoriedad, donde había prohibiciones de hacer uso de fondos públicos alrededor del Bitcoin, había también una petición de que para normar mínimamente, así como lo han hecho otros países, que hoy para atacarnos a nosotros nos lo sacan, como dicen en Cuba, miren, pero en Cuba lo que han hecho es justamente establecer normativa, no para aceptarlo como moneda de curso legal, sino que como un intercambio, obviamente en las transacciones económicas, sobre todo en un país que tiene turismo y que depende en su gran mayoría de turismo, para evitar de que ahí se haga un paraíso fiscal o que se haga un escenario para que el lavado de dinero se dé. Eso es lo que han emitido allá, regulación. Igual debería haberse hecho acá para proteger a aquel salvadoreño que de manera voluntaria y sobre todo teniendo disponibilidad de dinero para invertir en esta especie de criptoactivo o moneda virtual, como se le quiera llamar, lo hiciera. Y ahí se decía, esto debería dársele por lo menos hasta el otro año, ¿verdad? Para preparar un escenario, y eso que no era moneda de curso legal, sino que otro tipo de normativa. Además, para que las instancias a las que les compete por ley normar, en este caso, el ámbito económico, financiero, también tuvieran una participación más activa y un desarrollo. Pero hoy con eso vemos cómo se, digamos, reafirma el temor de la gente. No hay en este país en este momento, y no debe, pues no debió en ningún momento aprobarse esta ley. Ese es el tema, y con mucha preocupación, porque a la larga ya la factura que vamos pagando ya lleva varios millones y se le van a ir sumando. ¿Qué tal que con eso de soportar tecnológicamente esas plataformas, si al final, yo no sé si ya al final aparece en las tiendas estas de aplicaciones que son las que se usan más por parte de la población, que son las más grandes? Imagínense en algún momento dijeran, por X motivo, por alguna normativa específica alrededor de este tema, no la vamos a aceptar o algo. O sea, ¿qué costo nos va a traer a todos y todas? Es decir, es una serie de implicaciones que no tienen fundamento, no se justifica por ninguna vía. Aún no, por lo menos en App Store no sale. Es lo que digo, o sea, entonces, ¿cuál era la necesidad de que esto empiece? Yo creo que uno debe llevar el análisis también más a profundidad, vea que cuál es el verdadero interés detrás de esta decisión. Si la población ha dicho que no lo quiere, porque el presidente, sus diputados, que le hacen caso en todo, sin cuestionar, sin criterio, sin decirle ni siquiera, mira, ahí quizás te estás equivocando, ¿verdad? No tienen ese valor de hacerlo, siguen con esta ruta que a todas luces nos lleva a un precipicio, porque al final los que se van a ver beneficiados, como lo dije desde el inicio, son unos pocos a costa de el dinero de todos y todas, que es lo que debemos tener en cuenta, ¿verdad? Creo que luego de estar inmersos en una pandemia, de una fuerte crisis económica, donde no ha habido política pública oportuna de parte del gobierno para hacer frente o minimizar los impactos de la pandemia, sino que lo que hoy tenemos es un endeudamiento que, según algunos economistas, ya está en el nivel del 100% o más del 100%, y aunque ellos jueguen con los números y hagan proyecciones que habría que ver cómo es que las sacan realmente, porque están diciendo que vamos a crecer al 9%, en un momento de la economía como la que vemos que tenemos día a día, donde los despidos siguen también en las instituciones. ¿Qué es lo que realmente la población espera de los funcionarios y de aquellos que hoy no tienen excusa porque pueden tomar las decisiones? O sea, no pueden estar diciendo de que no van a darle respuesta a la gente en sus problemáticas, porque ahí tienen los votos, y en ese sentido siguen en el camino de cumplir una agenda que permita la concentración de poder, ¿verdad? Porque vemos cómo la semana pasada igualmente siguieron dando golpes a la institucionalidad, a la independencia entre los poderes. Porque hoy, por ejemplo, con esta medida que entra en vigencia este día, si alguien se ve afectado por algún tema, ¿hacia qué instancia recurre?
Si la sala responde a Bukele, si el fiscal responde a Bukele porque lo impuso a través de sus diputados el pasado 1 de mayo, ya le metieron mano a lo poco que quizás podía haber de independencia a nivel de los jueces, a través de la reforma que aprobaron la semana pasada. Y lo mismo a través de la reforma de la ley orgánica de la fiscalía. Por lo tanto, es un escenario muy complejo, ¿verdad? Desde también la crisis política institucional que se ha instaurado por este régimen, pero que a la par lleva también la aprobación de medidas antipopulares que no tienen realmente el enfoque de beneficiar a los grupos más vulnerables, de sacar a la gente de condiciones de pobreza. Si hemos dado pasos hacia atrás en cuanto a los indicadores de desigualdad, de pobreza, y eso lo dice la CEPAL, no lo dice el FMLN. Es decir, hay un escenario que a todas luces ya está siendo muy complejo, pero lo que viene sin duda todavía va a ser más complicado. Diputada, la aplicación, en Twitter, @ChivoWallet, hace 35 minutos publicó: nuevos servidores ya están en fases de pruebas. En realidad les queremos decir, les vamos a dar un poco más de tiempo para que piensen muy bien en qué gastar esos $30. No está disponible. Todavía no está disponible. Y ese es otro tema. ¿Qué pasa si este error da cuando ya un buen porcentaje de personas lo hayan descargado? ¿Dónde quedan las transacciones? Es lo que digo, ¿verdad? En el sentido de que, para empezar, no sabemos todo el soporte técnico que han desarrollado atrás de esto. ¿Quién va a estar ahí, digamos, recopilando también y teniendo día a día acceso a toda esta información financiera de la gente, ¿verdad? De decir, esta gente tiene invertido o ha metido en Bitcoin esto, otro. Para empezar, el tema del cuidado de los datos, ¿verdad? De la protección de datos de la población. No hay un marco legal. Bukele lo vetó al cierre de la legislatura anterior, y esta legislatura lo que hizo fue mandar al archivo todo expediente relacionado al tema. Eso es otro aspecto que se le suma, porque la población también tiene temor de que quién me va a estar viendo toda mi información, ¿verdad? Y eso no se sabe, no ha sido tampoco explicado por el gobierno qué está detrás de este tema de la aplicación tecnológica, específicamente de la billetera. Además de que no se sabe cómo va a funcionar, la cantidad que se le asignó al fideicomiso es arbitraria. ¿Será suficiente? No, yo creo que no, porque la misma ministra de Economía decía la semana pasada que eran los primeros 150 millones, por ejemplo, para el tema del fideicomiso. O sea que a saber cuánto más nos va a costar eso. Y hace un momento también decíamos, ¿qué pasa si un comerciante dice, yo voy a tener la aplicación? Lo acepta y en el momento quiere hacer la convertibilidad y se topa con que no hay sistema, y al minuto cambia el valor del Bitcoin y cae. ¿Está la población salvadoreña para estar soportando ese riesgo y esa volatilidad a nivel de especulación? No está la población en poner en riesgo su dinero, que sabemos que en la gran mayoría es del día a día aquí en El Salvador. Está bien quien tiene disponibilidad y dice, yo voy a invertir ahí, voy a comprar ahorita y voy a esperar que suba. Ahí tiene tiempo para esperar días, semanas, para que el precio varíe y ahí decir, aquí lo voy a cambiar, porque ahí va a ganar. No, la realidad de la gente, en su mayoría, acá en el país, es que día a día necesita ese dinero y por lo tanto ponen en riesgo que la población en un momento u otro no pueda hacer esa conversión. Y además que, como decimos, ¿qué está detrás de todo ese sistema, de todo ese mecanismo? Y no es cierto, uno no lo sabe todo, no conocemos todo, no somos expertos en tecnología, pero uno puede reconocer fácilmente de que todo lo que está ahorita el gobierno impulsando, para empezar, es un producto de una gran improvisación, porque si no, no estarían a esta fecha con estas dificultades, ¿verdad? Que tendrían que haber sido sorteadas o superadas en otras fases previo a la entrada en vigencia. Que, como lo digo y reitero, mi rechazo total al Bitcoin, pero al final es un tema que obviamente ellos siguen encaprichados en seguir adelante con ello, y por lo tanto mínimamente deberían de estar garantizando algunas cosas que tampoco son capaces de hacerla, porque en sí
el Bitcoin como tal, pues no da esas condiciones. Es otra forma, otros mecanismos que no tienen por qué estar siendo incorporados o soportados a través de un gobierno. Si el origen de las criptomonedas fue justamente salir de un marco regulatorio como una forma de protesta ya a raíz de la crisis económica del 2008-2009. Y obviamente hoy traerlo a un escenario donde se hace ley es todavía, digamos, un riesgo mayor. Yo creo que la población, obviamente por eso expresa su rechazo, tiene a través de la incertidumbre, la inseguridad, pero sobre todo con estos aspectos que vemos, ¿verdad? En el sentido de que desde el inicio trataron de justificar algo y no lo pudieron hacer porque no hay justificación. No hay justificación. Bueno, está con nosotros la diputada Anabel Belloso, diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Bueno, pero la ley ya está, sí. Ya entró en vigencia. Nos guste o no, ahí está. ¿Qué se debe hacer ahora? Bueno, hay pasos. Aun cuando esté en vigencia, el tema de la solicitud de diferentes sectores de que se derogue es válida, ¿verdad? O sea, una ley puede ser derogada en todo momento. O sea, ya está vigente, pero puede derogarse. Si el gobierno fuera sensato y responsable, vean, no irresponsable es, pero si fueran realmente y asumieran con responsabilidad este tema y escucharan a la gente y lo que está exigiendo, pues se daría la discusión, el debate y en un dado caso incluso pudiera darse la derogatoria. Pero hoy, ante un escenario donde ellos hacen oídos sordos a esa petición, a ese clamor, la instrucción que se puede dar obviamente es no meterse a ese juego. No meterse a ese juego y creo que y que no se vaya a malinterpretar porque después van a andar ahí diciendo que uno es el que está como oposición metiendo miedo, pero la población lo ha dicho, uno ve en los negocios cómo la gente incluso se ha sumado al tema de decir de que no van a aceptarlo y creo que si la población tiene ese temor y esa incertidumbre, pues lo que debe hacer es no meterse a ese juego porque justamente es un alto riesgo, no está la gente para poner digamos, a jugar sus ingresos, que como lo digo, en la mayoría de casos es para ir pasando o sorteando el día a día a un mecanismo como este. Sobre todo también cuando no hay mínimas garantías dadas por el gobierno, que es el que está detrás de este negocio, para que la población se sienta segura. Por lo tanto, creo que no hay que quitar el dedo del renglón en la denuncia y en la exigencia de que se dé una derogatoria, así como lo han venido haciendo los sectores, también los profesionales alrededor del tema, porque todavía es, o sea, obviamente una ley puede estar en vigencia, pero puede ser derogada. Obviamente eso es el paso también que puede seguir. Pero ante esto y la negativa de quienes pueden tomar esa decisión, creo que lo más responsable que uno puede orientarle a la población es que si está con toda la incertidumbre, el temor de que esto genera, no descargue la aplicación y no se meta a este juego que el gobierno nos quiere imponer o nos ha impuesto ya a través de esta ley. Anabel, quizá para dinamizar, para hacer que todos entremos en la onda del Bitcoin, se dan $30, que han dicho funcionarios y el presidente que esos no los puede cambiar a dólares, que ese es únicamente para lo que equivale en Bitcoin. Exactamente. ¿Quién es el gran ganador de con estos $30? ¿Para dónde van a ir? ¿En qué los vamos a consumir? Bueno, es que ese es el tema, ¿verdad? Para empezar, que se tratan de los recursos de todos y todas, donde la semana pasada Nuevas Ideas y sus aliados en la Asamblea Legislativa dio 30 millones para el bono Bitcoin. 30 millones que muy bien el presidente... Solo para 1 millón de personas, entonces. Exacto. Eso es lo que han asignado hasta el momento. Yo creo que tienen claridad del rechazo que la gente tiene y aspiran a que con una medida populista como esa, de dar un incentivo, la gente se sume. Pero la gente sabe y es muy consciente de los riesgos que este tema tiene y por lo tanto han tenido que recurrir el gobierno a este tipo de anuncios. Y que yo les
decía un día, no es que Bukele se lo va a sacar de su bolsillo, no, lo estamos poniendo todos y todas. Y acá hay que recordarle a la gente que el dinero, todo lo que se destinó para el Bitcoin la semana pasada proviene de un préstamo de 600 millones que ellos aprobaron con el BESIE hace algunos días. Aunque ellos digan, no, eso ya estaba en el fondo del general, pues sí estaba en el fondo, pero porque proviene de un préstamo que ellos mismos habían ratificado. Es decir, deuda para meter a este juego todavía más irresponsable. Y en este caso, digamos que muy bien se dijo en la cadena por parte de Bukele, que al final es cierto, dijo, puede ser que ahorita sean lo equivalente a $30 en un momento, que después baje y sea lo que equivale a $25, pero no es el dinero de ustedes, es el que el gobierno les ha dado. Algo así dijo esa vez. O sea, qué declaración más viniendo de un mandatario, qué irresponsabilidad realmente, porque al final los fondos públicos son de todos y todas, es nuestro dinero que han metido a este juego. ¿Quiénes son los que van a estar, digamos, detrás de este negocio? Es lo que quisiéramos saber y que hasta el momento el gobierno no nos ha dicho, más allá de que hemos visto cómo han salido por ahí algunos expertos, digamos, o que están metidos en el tema del Bitcoin, hablando, pronunciándose o incluso en reuniones con los hermanos del presidente, que están como, digamos, en la promoción de este mecanismo, que son los que al final quizás están detrás de este juego. Uno, como lo decimos, no podemos tener certeza porque no hay acceso a la información que le transparente a la gente todo este tema, y principalmente en cuanto a los recursos públicos que están siendo utilizados para llevar adelante este capricho que va a beneficiar a unos cuantos, que va a quedar en las manos privadas, y no es que realmente el beneficio va a ser social y para toda la gente. Eso es totalmente falso. Entonces es la misma pregunta que yo creo que la población se hace: ¿dónde van a quedar esos, en este caso, lo que equivale a $30 para cada uno de los que se supone que van a descargar la aplicación? ¿Verdad? Es un tema que obviamente deberían estarnos rindiendo cuentas, explicando, y no lo están haciendo. ¿Cuál es la posición del FMLN ante el Bitcoin? Bueno, la semana pasada hubo una posición y yo creo que desde el inicio hemos sido muy claros en rechazar esa medida, ¿verdad? Es una de las medidas, quizás como lo dije al inicio, de las más irresponsables de las que se han tomado en esta legislatura, promovida desde la presidencia de la República, porque obviamente no tiene a la base un análisis apegado a la realidad del pueblo salvadoreño. No hay algo que diga la factibilidad financiera, económica, social que tiene este tema. Ya no se diga cómo está desapegado de la realidad tecnológica de las personas en el territorio. La semana pasada veíamos cómo llegaron representantes de sindicatos de pensionados a la Asamblea Legislativa a pedir que se incorpore de manera clara en la ley del sistema de ahorro de pensiones que las pensiones van a seguir siendo pagadas por dólares, por ejemplo. Las personas adultas mayores han tenido problemas en el marco de la pandemia de comprobar su sobrevivencia a través de medios tecnológicos. Claro. Y decían, ¿cómo entonces hoy se queda abierta la posibilidad que en un momento el gobierno diga, ¿verdad? En los casos a los que el gobierno le toca asumir, obviamente, el pago de las pensiones, diga, miren, lo vamos a hacer a través de Bitcoin. ¿En qué vamos a meter a la población adulta mayor? Ellos se han vuelto dependientes de otra persona para que le graben un videíto y comprobar en la AFP que están vivos y que deben seguir recibiendo su pensión. Esas preocupaciones son las que están en la gente, y esta medida obviamente no tuvo en cuenta todos estos elementos para definir si era oportuna, si era necesaria su aprobación en el marco de una realidad que el país vive, y sobre todo, como dije también, que los problemas son el alto costo de la vida, la inseguridad, la migración, que sigue en incremento y que son temas de los que el gobierno no habla, pero no solo no habla, no debate, sino que no propone ninguna política pública o legislación en el marco de solventarlo. Y que no vengan que con este tema se va a superar el problema económico
o que se va a beneficiar a la economía familiar. No es cierto y ellos lo saben y por eso no pueden dar argumentos técnicos reales alrededor del tema. Así que seguimos rechazando la medida, hemos acompañado diferentes solicitudes de derogatoria y vamos a seguir acompañando a aquellos sectores que obviamente muestran su preocupación y hacen exigencia a quienes toman decisión y hoy obviamente también a nuestra representación en la Asamblea Legislativa a que acompañemos sus demandas. ¿Qué significa su camisa? Bueno, es el rechazo al Bitcoin, justamente no al Bitcoin. Ahora hay una serie de movilizaciones alrededor del tema. Todas van a El Salvador del mundo. No, creo que hay una que sale, entiendo, de la Plaza Morazán, pero sí todas van hacia la Asamblea Legislativa. Bueno. Y creo que es importante que la población se pronuncie, que se le garantice ese derecho a la movilización, a la organización, a expresar sus opiniones de manera libre, que yo debo decir de que hoy cada vez más hay temor de parte de la gente porque hay ya claros signos pues de persecución política, que en algún momento ojalá no fuera así. Creo yo que quienes no estuvimos durante el conflicto y crecimos ya luego de la firma de los acuerdos de paz, valoramos y conocemos nuestra memoria histórica, valoramos que en estos momentos podíamos expresarnos libremente, pero que hoy ese derecho se ve cada vez más violentado. El ejercicio libre también de la prensa, vemos cómo la policía está siendo instrumentalizada por el gobierno, a las manifestaciones llegan a tomar fotos, es muy preocupante, pero a pesar de todo ese escenario adverso, la población es valiente y sale a la calle, y este día es un ejemplo de eso. Debo reconocer a las diferentes organizaciones sociales, sindicatos, a los mismos jueces que han dicho que también van a salir a la calle, ¿verdad?, en contra de esa reforma que se hizo a la ley de la carrera judicial la semana pasada. O sea, hay diferentes temas que están alertando a la población de los graves retrocesos que hoy vivimos en cuanto a la instalación de un régimen autoritario que, además de eso, es ultra, yo no sé si es neoliberal es la clasificación, pero en el sentido de que vemos cómo aprueba iniciativas como el Bitcoin, privatiza a través de los asocios público-privados los recursos públicos, como el caso de la terminal de carga. En fin, estamos viendo graves retrocesos y que la población obviamente se está manifestando, así que estaremos ahí pendientes también de estas movilizaciones y que van a llegar a la Asamblea Legislativa pues en el marco de un día de la plenaria, y que lo menos que deberían de hacer los legisladores y las legisladoras, y en este caso quienes han sido los que han aprobado estas iniciativas que van en contra de los derechos de la población, es escuchar a estos sectores y poder obviamente establecer mecanismos de diálogo, en el sentido de que se escuche a la población y que no solamente se haga una pantomima o un teatro de que hay consulta a los sectores, como está pasando en el caso de la ley de agua, que al final, sin duda, ninguna de las sugerencias o exigencias que tienen las organizaciones va a ser incorporada y van a terminar aprobando tal cual la ley que el gobierno les mandó, porque es lo que han llegado a hacer ahí, a apretar el botón para todo aquello que les ordena Bukele, sin ponerle cuestionamiento, aun cuando esto vaya en contra de la gente. Así que la población se manifiesta, y que esperemos pues que no vayan a utilizar en este caso a la policía o a otras instituciones como la Fuerza Armada para tratar de impedir ese derecho que la población tiene. Bueno, ingrese al Twitter del 106.9 FM Radio y participe en la encuesta. 7 de septiembre entra en vigencia la ley Bitcoin. ¿Qué tanto sabes de cómo se usará? Hasta el momento el 64% dice que no sabe nada, el 26% sabe poco y el 10% sabe mucho. Ya aumentó, estaba del 9 al 10. Diputada Anabel Belloso, muchas gracias por habernos acompañado, siempre amable de atender nuestro llamado y poder conversar con toda la población. Gracias, Francisco, por el espacio, siempre en la disposición de poder intercambiar sobre estos temas de país. A la población, la invitación a que esté siempre informándose a través de los diferentes medios, a través de la 106.9, llevando información objetiva hacia ustedes para que puedan generar su opinión, su propio criterio sobre todos estos temas que obviamente nos impactan en el día a día a través de las decisiones que este régimen está impulsando, y sobre todo pues los graves retrocesos que hoy vemos
avancemos en materia democrática, pero también en todos los derechos de la población que a lo largo de la historia han sido conquistados. Así que tengan un buen día. Vamos a seguir ahí también pendientes informando sobre nuestro trabajo legislativo. En redes sociales también. ¿Cómo la encontramos en redes sociales? Anabel Belloso, en Twitter, sí, arroba Anabel Belloso, y en el Facebook también la página Anabel Belloso, y en el Instagram anabel.bellososb. SV. Lo ocupan menos. Sí. O no lo entiende ocupo. También. ¿Cómo no lo ocupo? Pero se me olvidó la cuenta, pero es esa, arroba anabel.bellososv. Bueno, le recomiendo que se suscriba también al canal de YouTube de 106, así de fácil, 106.9 FM Radio. Esta entrevista a las 8:30 ya estará a disposición de todos ustedes para que también la puedan ver, la puedan compartir, puedan comentar. En el Facebook hay una cantidad de comentarios, no los lea. No, yo sé, ya estamos acostumbrados, y a diferencia del presidente, pues nosotros respetamos la diversidad de opiniones cuando son bajo en el marco del respeto, del debate serio. Incluso yo respondo muchos de los mensajes, pero ya cuando van en el tema del ataque, pues en faltas de respeto, malas palabras, creo que no vale la pena. No es eso lo que la población merece de parte de quienes estamos en los espacios de toma de decisión y que ellos nos han colocado ahí a través del voto. Hay que promover que acá sea un diálogo, un debate en el marco del respeto para poder encontrar puntos comunes. ¿Verdad? Los ataques, incluso ya cuando son personales, desvirtúan realmente los temas que son los centrales y sobre los que la población espera respuesta. Así que también un saludo para todos esos comentarios. Bueno, mañana a las 7:10 tendremos la reacción de lo que ha sucedido en el primer día del Ley Bitcoin con el economista Luis Membreño. Él estará con nosotros y el juez Antonio Durán viene el jueves. Él viene a hablar. Sí, ya del aspecto sí, vamos a cambiar un poco el chip. Qué ánimo. Es que aquí así es la agenda, bien variada. Muchas gracias. Continúen con la A Primera Vista acá en 106.9 FM Radio. Buenos días.